Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Espíritu de Dios. Es la senda de la vida. Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos los que están presentes y a todos los que están también viéndonos por Facebook. Muchísimas gracias por estar ahí presentes y vamos a iniciar un tema el día de hoy que se llama Reyes y Sacerdotes. La palabra dice que nosotros somos reyes y somos sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Y vamos a ver de qué se trata este tema, si realmente soy un verdadero rey y un verdadero sacerdote. Amén. Entonces vamos a levantar nuestra mano ahí donde están para poder orar por espíritu de sabiduría y de revelación. Padre, te damos gracias por este día y te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Que nuestros ojos sean completamente alumbrados para poder ver cosas que ojo no vio, poder oír cosas que oído no oyó, en el nombre poderoso de Jesús. Recibimos, Señor, esta palabra como un alimento que viene de parte de mi Madre, Espíritu Santo. Te damos gracias, Madre. Yo declaro que esta palabra no vuelve a Dios vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual mi Madre, Espíritu Santo, la va a enviar a tu mente y a tu corazón. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y yo declaro en el nombre de Jesús que vas a llevar un fruto abundante en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Amén. Ahí sí le puedes mover. Me oigo muy lejana. Pero bueno, a ver si le puedes mover un poquito ahí a los tonos ahí. Bueno, vamos a ver, este tema se llama Reyes y Sacerdotes. Entonces, la misma escritura habla que tú y yo somos reyes y somos sacerdotes para nuestro Dios. Pero vamos a analizar en la palabra qué significa ser un verdadero sacerdote y qué significa ser un verdadero rey. Amén. Para ver si nosotros estamos ahí embonando conforme a lo que está escrito. Amén. Ok, bueno, vámonos al versículo en Hechos, capítulo 17, versículo 28. Acuérdate, el tema se llama Reyes y Sacerdotes. Hechos 17, del 28 al 31. Aquí, por ejemplo, en estos pasajes nos habla acerca de Pablo que andaba en varias ciudades, andaba de tour y andaba dando la palabra. Estaba Pablo ahí y Silas, andaban de ciudad en ciudad dando la palabra y llegaron a una ciudad llamada Atenas y fue donde surgió este pasaje que vamos a ver a continuación. Dice Hechos capítulo 17, versículo 28. Dice, porque en él vivimos, mira la palabra que estaba dando ahí Pablo, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vosotros, dice, como alguno de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, dice la palabra que nosotros somos linaje de Dios. ¿Qué significa ser un linaje de Dios?
Ahorita nosotros sabemos que todo el mundo dice, o por ahí hay un rumor que el mundo dice, todos somos hijos de Dios, cuando en realidad un verdadero hijo de Dios es el que ha nacido del esperma divino. No porque está en este planeta Tierra es un hijo, sino que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y ha creído lo que dice la Escritura, como dice Romanos 10:9, que todo aquel que confiese a Cristo como Señor y Salvador y crea que Dios le levantó de los muertos es salvo. Amén. Entonces dice ahí, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, mira, porque linaje suyo somos. Vamos al siguiente pasaje. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Fíjate, aquí les estaba hablando a los de la ciudad de Atenas, y Atenas tenían ahí una escultura que decía al Dios no conocido, y ellos asemejaban todo o hacían todo semejante al oro, la plata, imágenes. Por eso Pablo les estaba diciendo que la divinidad no tenía nada que ver con esas imágenes. Mira, vamos a leer, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Vamos al siguiente pasaje. Por eso casi apedreaban a Pablo en todos lados. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quería decir Pablo ahí? Que dejaran todas esas cosas vanas que ellos estaban siguiendo y se volvieran al camino. Mira que en aquel entonces, igual que hoy, persiguen a los del camino. ¿Y cuál es eso del camino? Los que conocen que las pisadas de Cristo están en las profundidades del mar y que Cristo hizo camino en las profundidades del mar. Y son propiamente los redimidos. Entonces, los del camino siempre han sido perseguidos, para que no te espantes ni te asustes, sino que te acostumbres. Amén. Vamos al siguiente pasaje, que es el 31. Entonces aquí les estaba explicando a los de Atenas que somos linaje de Dios. Dice, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mira, nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de que fue levantado del corazón de la tierra. Se le apareció a los discípulos y empezó a hablarles acerca de todas las cosas que hablaban acerca de él y que él tenía que bajar a padecer y ser levantado por mi Madre Espíritu Santo al tercer día. Vámonos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Aquí la Escritura entonces está enseñando Pablo, que dice la Escritura que somos linaje de Dios. Mira lo que dice aquí en 1 de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es simiente? Es semilla, es esperma. Porque cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, nos convertimos ahora en una nueva criatura, en una nueva creación, en una nueva especie. Evidentemente con un cuerpo atrasado de la vieja especie, pero para eso estamos aquí, para renovar nuestro entendimiento y para que este cuerpo se adapte a la nueva especie que somos tú y yo. Amén.
Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, tú naciste de nuevo, tú eres una nueva criatura, una nueva creación, una nueva especie. Fíjate que eso a mí me ha revolucionado mi mente. Soy una nueva especie y este cuerpo es de la vieja especie. Necesitamos ya tomar el cuerpo que nos corresponde de la nueva especie, de los hijos de Dios, de aquellos que somos engendrados del esperma divino. Amén. Entonces, esa palabra que estamos viendo de linaje es la 1085 del griego, es la palabra genos, que todo tiene que ver con genealogía, con genes, etc. Significa familia, descendencia, nación. Aquí también nos conecta con otra frase que también dice la Escritura, que somos una nación santa. Tenemos que distinguir entre quiénes son y quiénes no son de la nación santa. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios. Vámonos a otro pasaje, nos vamos ahí mismo en Hechos, nos pasamos a Hechos, capítulo 17, versículo del 32 al 34. Entonces, aquí Pablo les estaba hablando a los de Atenas y les estaba explicando que somos linaje de Dios. Y esa palabra linaje, como te dije, significa familia, significa descendencia, también significa nación. Dice en Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, mira, Pablo les estaba hablando acerca de que Cristo resucitó de los muertos. Esa era la enseñanza de Pablo. Cristo se levantó, suelto de los dolores de la muerte, dice ahí, fue levantado por mi Madre Espíritu Santo. Pero dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, mira, se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra ocasión. O sea, te oímos después. En pocas palabras, no queremos oírte acerca de eso, te oímos después. Se burlaban, etcétera. Ellos no creían en la resurrección porque tenían una fortaleza mental. Y cuando Pablo les estaba hablando, ahí ya chocaba todo, por eso no querían oír. Por eso muchas veces sucede con esta palabra que choca con todas las cosas mentales que traen ahí. Vamos al siguiente pasaje. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Vamos a otro pasaje, el siguiente. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Gloria a Dios, porque cuando se suelta la palabra de verdad, no todos van a creer. Unos se van a burlar, otros no van a creer, otros no te van a querer oír, pero gloria a Dios porque 2, 3 van a querer continuar con esta bendita palabra. Está escrito. Entonces, vámonos a otro pasaje que es Primera Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, mira lo que dice aquí Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. Cuando habla de linaje, nosotros vimos que significa familia, significa descendencia, también significa nación, o los que llegaron a ser nación, o los que llegaron a ser familia, viene de genos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, mira, real de realeza, nación santa, pueblo adquirido por Dios
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tú puedes decir, ¿todo eso soy yo, pastora? Sí, todo eso somos nosotros. Y a veces no nos la creemos. No te apuntes ahí. A veces la gente no se la cree. A veces le tienes que decir a tu cara, sonríe, mira quién eres. Se nos olvida a lo mejor quiénes somos. A veces los problemas agobian tanto y se te olvida que tú tienes poder para dominar todo problema y toda circunstancia. Tenemos el poder de mi Madre Espíritu Santo. Que nunca se te olvide que hay un poder sobre todo poder y se nos fue dado a nosotros la iglesia. No cualquiera es la iglesia. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí es donde vamos a empezar a desglosar todos estos términos de quiénes somos verdaderamente. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué dice que soy un sacerdote? Nosotros sabemos que en el antiguo pacto, por ejemplo, habla acerca del sacerdocio y decimos siempre, pues el sacerdote es el que estaba más cerca, ahí en la presencia de Dios, y el pueblo estaba afuera. Sí, pero ¿qué más hacía un sacerdote? Vámonos a Isaías 61, 6. Si la Escritura dice que somos sacerdotes, ¿qué hacían los sacerdotes? No nada más estar delante de la presencia de Dios, ¿qué más? Mira, dice ahí, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Ahora, está en el antiguo pacto. Déjate doy una noticia, ya se cumplió. Porque a veces leemos la palabra y dice, seré. No, ya eres. Ya estamos en el nuevo pacto. Cristo ya resucitó. Toda aquella profecía que venía en el antiguo pacto acerca de esto, ya se cumplió. Dice ahí, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Dime si seréis llamados o ya eres llamado. Ya eres un sacerdote. Amén. Dice ahí, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Así es que al de al lado tú dile, eres un ministro del Señor. Eres un ministro de Dios, eres un sacerdote. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Eres sublime, dile al de lado. Amén. La palabra sacerdotes en este versículo es la 35:48, que es la palabra cohem, que significa príncipes, pero también, mira, significa levitas. Y tú puedes decir, pues yo no vengo los sábados a ensayar, pastora. No soy un levita. No está hablando en ser levita de la congregación. Tú eres aquel que le alaba y le adora a Dios en espíritu y en verdad. Eres un levita. Amén. Tú le adoras. Con una cualidad o dos, en espíritu y verdad. Ministros, ¿qué significa ser ministros? Aquí, gran detalle. Es la palabra sharat, que significa siervo y servidor. Ay, pastor, a mí me gusta adorar, pero la servida como que no mucho. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Ministro se oye buen padre. Pero ya si le cambiamos a lo que significa, servidores, ay, pastora, como que cámbiale mejor a ministro.
significa siervo. Acuérdate que somos siervos voluntarios de nuestro Dios, por amor a nuestro Dios. Amén. Entonces eso significa un ministro, un siervo o un servidor. Entonces vamos a Levítico capítulo 5, versículo 11 y 12. Entonces nos iban a llamar sacerdotes y ministros. Amén. Entonces, sacerdote también implica ser un levita, adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Pero ministros significa servirle a Dios, ser un servidor. Dice Levíticos capítulo 5, versículo 11. Mira las funciones en el antiguo pacto de un sacerdote. Dice, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Siguiente pasaje. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. ¿Qué significa? Sabemos que los sacrificios del antiguo pacto cesaron por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos está dando un conocimiento de que el sacerdote tenía que saber todo de los sacrificios. Por ejemplo, alguien que no conoce el sacrificio de Cristo podrá llamarse sacerdote. Un sacerdote tiene que conocer todo lo que tenga que ver con el sacrificio. Y nosotros conocemos que Cristo bajó al corazón de la tierra, pagó, y hasta con detalles sabemos muchas cosas de lo que nuestro Señor padeció en el infierno. Entonces, un sacerdote, vámonos a Levítico capítulo 2, versículo 9. Un sacerdote es un conocedor de los sacrificios, de las ofrendas quemadas para el holocausto, etcétera. Entonces, fíjate el detalle en el cual el sacerdote tenía que saber que si era una tórtola tenía que ser de una manera, que si era este animal tenía que ser de la otra manera, etcétera. El sacerdote estaba instruido directamente por Dios para que él supiera qué hacer en los sacrificios. O sea, en pocas palabras, el sacerdote tiene que estar enterado absolutamente de todo lo que concierne al sacrificio. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, lo hará arder sobre el altar, y mira, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Hay muchos que no saben que nuestro Señor Jesucristo fue quemado en el infierno. De hecho, dice la Escritura que, por ejemplo, que Él era un holocausto, y holocausto significa ofrenda quemada. Por eso vemos, por ejemplo, Hitler, se dice el holocausto. ¿Por qué? Porque quemó a muchos judíos. Era una burla del diablo, haciendo una ofrenda de esa manera. Fue diabólico. Fue completamente diabólico lo que hizo este hombre guiado por el diablo, evidentemente. Entonces, ahí vemos cómo el sacerdote dice, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Vámonos a Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Aquí estamos viendo acerca de las ofrendas, de cómo se hacía todo eso. Y el mejor enterado de todo
tenía que ser el sacerdote, porque era el que participaba en todo eso. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta. Fíjate, aquí hay un detalle. El sacerdote que hacía, guardaba la puerta. Ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Aquí vemos otro oficio también del sacerdote que guarda la puerta. Amén. Vámonos a Levítico capítulo 13, versículo 7. Hay otras versiones que dice que custodian el umbral o la puerta. Están custodiando ahí. ¿Quién entra? Porque dice la escritura que también entraron por sus puertas. El mismo diablo ahí entró por sus puertas. Por eso estamos ahí custodiando. Dice, pero si se extendiere la erupción, mira, otra cosa que hacía el sacerdote. Si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio. Mira, otra de las funciones del sacerdote es que ellos venían al sacerdote y eran limpios de lepra o de cualquier otra enfermedad, eran limpios cuando venían al sacerdote. ¿Por qué? ¿Qué especial tenía el sacerdote? Era que él estaba en contacto con la presencia de Dios. Amén. Dice, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Entonces, esa era otra de las funciones del sacerdote, que era limpiar, decretar que eran limpios y eran limpios, fíjate. Vámonos a Levítico, aquí estamos, sí, ya estamos aquí. Vámonos a segundo de Crónicas 7:6. Entonces, la palabra sacerdote también significa levita. Y mira otra función del sacerdote. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, las cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pero cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Entonces, un sacerdote es un levita también. Debes de adorar y de alabar en espíritu y en verdad. Amén. Que también se te invita a ser levita en la congregación. Amén. Vámonos a otro pasaje, es Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Estamos viendo el tema de reyes y sacerdotes. ¿Qué función tenía el sacerdote en el antiguo pacto? ¿Qué es un rey? ¿Qué es una nación santa? Que también nos habla la escritura de nación santa, pueblo adquirido por Dios. Juan 4, 23 y 24. Juan 3, perdóname, está bien. Juan 4, 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, cuando habla de verdaderos, está relacionado y ligado con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo bajó al corazón de la tierra y fue resucitado por mi madre, Espíritu Santo. Por eso dice los verdaderos, o sea, los que conocen la verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mira, ahí te lo reafirma. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué es un sacerdote?
es aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad. No cualquiera que alaba a Dios lo hace en espíritu y en verdad. Por eso te digo, no cualquiera es un sacerdote. Vámonos a Filipenses capítulo 3, siguiente pasaje, perdóname, 24. Juan 4:24 dice así, mira. Entonces ahí dice que los adoradores se deben de adorar en espíritu y en verdad. Y mira, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso te digo, muchas veces creemos que en la carne estamos adorando, pero en realidad nosotros que somos espíritus, que somos nacidos de mi madre Espíritu Santo, que somos nación santa, que somos la nueva creación, tenemos que adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y en espíritu dice ahí, mira, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Otra función del sacerdote, dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y todo ofrenda de todo lo que se presente de todas, mira, vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Amén. Por eso hacemos, siempre cuando inicia el año, enviamos a nuestro apóstol nuestras primicias. Amén. Vámonos a Éxodo 29:9. O sea, un sacerdote recibe primicias. Y yo, pastora, tú también eres primicia, tú también eres sacerdote y recibes primicias de parte de nuestro Dios. Amén. Dice ahí Éxodo 29:9. Dice, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos. Mira, ellos, Aarón y sus hijos, eran sacerdotes. Aquí hay mucha revelación cuando dice se ceñirá el cinto, porque se ciñe con la verdad. Amén. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y le atarás las tiaras y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ellos fueron consagrados para ser sacerdotes. Vámonos a Éxodo ahí mismo al 29:18. Quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdote tenía que hacer todo eso y tenía que saber cómo hacerlo. Tenía que saber todo referente al sacrificio. Entonces, si alguien por allá no conoce el sacrificio de Cristo Jesús y te diga a ti, yo soy sacerdote para nuestro Dios, pues ahí hay que cuestionar, ¿no? Porque dice la Escritura que un sacerdote tiene que conocer todo lo referente a sacrificio. Entonces, vámonos a Isaías capítulo 6, versículo 8. Entonces, Dios mismo instruía al sacerdote para decirle cómo hacer el sacrificio, cómo hacerle aquí, cómo hacerle allá, porque él estaba delante de la presencia de Dios, tenía ahí comunicación con Dios y era Dios mismo el que instruía al sacerdote directamente para que le dijera cómo estaba o cómo hacer el sacrificio. Y ahora, pastora, porque ahorita hay mucha rebeldía y dicen, no, yo con Dios directo.
o yo con el apóstol directo y hazte a un lado pastora, que es lo mismo que decir yo con Dios y quítate apóstol, es igualito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mira lo que dice ¿en cuál estamos? Isaías capítulo 6, versículo 8. Dios usa personas, y eso es lo que muchos no hemos entendido, muchos no han entendido, que Dios usa a personas. Por eso no oyen a los profetas enviados por Dios, porque dicen, no, yo directo con Dios, ¿sí? ¿Y tu nieve? Yo directamente con Dios. Evidentemente estamos en comunicación con Dios. Yo también he oído la voz audible de Dios. A mí también me oye Dios. Yo también lo oigo a Dios. Pero porque estoy bajo la cobertura de Dios mismo. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O en lugar de nosotros, ¿quién irá? Fíjate qué interesante palabra. O sea que Dios envía desde tiempos del antiguo pacto, Dios ha enviado profetas para que hablen al pueblo, pero el pueblo siempre había matado a sus profetas, y ahora como Cristo resucitó, ahora dicen, ahora menos hay profetas. No, el antiguo pacto es una sombra de lo que iba a venir en este tiempo, pero no han recibido ni aceptado a los enviados. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, mira lo que dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Entonces Isaías estaba en lugar de Dios mismo, porque Dios ha enviado profetas para poder hablar su bendita palabra. Amén. Entonces, vámonos a Isaías capítulo 45, versículo 15. Dios se ha ocultado precisamente en sus profetas. Mira lo que dice Isaías 45, 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Amén. A través de su palabra. Por ejemplo, esa palabra te escondes, y aquí dice encubres. Esa palabra es la 5641 del hebreo, es la palabra satar, que significa esconderse, ocultarse, mantenerse en secreto. Amén. Entonces, vámonos a Éxodo 26, 33 y 34. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Déjame te explico. Que un sacerdote que estaba delante de la presencia de Dios, Dios lo instruía al sacerdote para que hiciera los holocaustos de la manera como Dios le indicaba. Amén. Entonces, un sacerdote tiene acceso directo a Dios, sí, pero siempre y cuando estén bajo la cobertura de aquel profeta que haya enviado en cualquier tiempo. Por ejemplo, en Moisés, todos los que estaban ahí podían oír a Dios y podían, lo que sea, pastora, sí, siempre y cuando estuvieran sujetos o sometidos a Moisés. Así como nosotros estamos sometidos y sujetos a nuestro apóstol, dime si no has oído la voz de Dios o si no Dios nos guía en todo momento. Sí, amén. Dice en Éxodo 26, 33, pondrás el velo, mira otra instrucción que se le daba. Dice, pondrás el velo debajo de las corchetes y meterás allí el velo dentro. El arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo era donde estaba el sacerdote.
Es otra de las cosas que tiene el sacerdote, que él está en el lugar santísimo. No todos están en el lugar santísimo. Vámonos al siguiente pasaje, al 34. Entonces nosotros somos reyes y somos sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca. Propiciatorio es como una base, como una plancha, como una cubierta en donde ahí se hacían los sacrificios. Viene de la palabra kafar, que es lugar para expiar. También significa lugar para reconciliación, para limpiar, para purificar, para perdonar. Eso significa esa palabra, el propiciatorio. ¿Por qué? Porque ahí se iba a hacer el sacrificio. Y al hacerse el sacrificio era un lugar de reconciliación, porque era a través del sacrificio que se hacía ahí. Reconciliación, de limpieza, de purificación, de expiación y de perdonar. Era un lugar de perdón. Entonces dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Entonces todo eso tenía que saber cómo hacerlo y de qué manera hacerlo el sacerdote. Amén. Vámonos a Isaías 66, 8. Isaías 66, 8, mira lo que dice. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Mira qué interesante, dice ahí, nacerá ¿qué? Una nación en un día. Y nosotros vimos aquí en Pedro, Primera de Pedro, vamos a regresarnos a Primera de Pedro. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces, aquí nos están diciendo que nacerá una nación en un día y Sión estaba de parto. Entonces, esa nación que está hablando la Escritura nació de Sión, nació del Espíritu Santo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, somos una nación, ¿cómo se nos llama aquí? Nación santa. Hay otras naciones, pastora, sí, demoníacas y de todo lo que quieras, pero a nosotros se nos distinguió como una nación santa. Y dice la Escritura, nacerá una nación en un día. Gloria a Dios. Vamos a Isaías otra vez, 66, 8. Nacerá una nación en un día. ¿Y de qué nación están hablando? Está hablando de la nación santa. Tú y yo somos esa nación santa. ¿Qué significa nación? Significa pueblo, significa ciudad, significa país. Dice ahí, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Somos una nación santa. Qué hermoso. Vámonos a Zacarías. Zacarías de onda, ¿cómo se la puso? Zacarías 2, del 8 al 13. Aquí en Zacarías habla que Dios iba a habitar en esa ciudad santa, en su pueblo, porque nación también significa pueblo, nación santa, y dice ahí también pueblo adquirido por Dios. Entonces nación también significa
pueblo, ciudad, país. Amén. Dice Zacarías capítulo 2 versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de sus ojos. Siguiente. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a los siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Siguiente hasta el 13. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Canta y alégrate. Y a veces ponemos alabanzas y todos como que no le avisan a su cara que están felices. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Siguiente. Y Jehová poseerá a Judá. ¿Judá qué significa? Alabanza. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Dios iba a habitar en su pueblo. Yo no sé si podamos entender esos términos, que no todo el planeta Tierra es una nación santa. Dios no habita en todo lugar. Dios es misericordioso, Dios es misericordia, dice la palabra, que si alguien clama, Dios acude, pero Dios no habita ahí. Entonces, la importancia de que Dios habite, y Dios habita en su pueblo, Dios habita en su nación santa. Por eso dice la palabra que Sión estuvo de parto, y esa nación nació un solo día. ¿Y por qué nació? Porque nuestro Señor Jesucristo se levantó del corazón de la tierra. Qué impresionante. Vámonos a otro pasaje, que es el Salmo 90, 10. Mira. Entonces estamos hablando de una ciudad santa. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. ¿Y qué, redimido? Y volamos. De hecho, ya se van a cumplir 70 años de que Israel ha sido declarada como nación. Y nosotros no somos el Israel natural, pero somos el Israel espiritual. Somos ese Israel que habla la Escritura. Vámonos a otro pasaje, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Mira, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ¿cuándo va a descender la Jerusalén del cielo? Para eso tenemos que irnos nosotros. Por eso dice ahí: y volemos. Nos vamos a ir antes de la ira de Jehová, como le llaman ahí, como le dice la Escritura. Nos vamos a ir la nación santa y mi Madre, Espíritu Santo, para recibir a Cristo en el aire. A eso se le llama arrebatamiento. Antes de que venga el anticristo, se personifique ahí, se dé a conocer y vengan todo lo que nosotros conocemos que tiene que venir en Apocalipsis. Nos tenemos que ir, ¿para qué? Para cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida,
vengamos juntamente con Él y venga esa ciudad santa. Mira, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La nueva Jerusalén. Hay una Jerusalén celestial que es mi madre, Espíritu Santo, pero hay una nueva Jerusalén que es la hija de Jerusalén, de mi madre, Espíritu Santo. Por eso dice ahí, mire, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. ¿Y por qué desciende? Porque ya nos fuimos y ahora vamos a descender. Dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Somos una ciudad santa donde habita la presencia de nuestro Dios. Vámonos a Apocalipsis 21:2. Somos llamados ciudad santa. Mira lo que dice Apocalipsis 21:2. Yo, Juan, vi la santa ciudad. Mira, santa ciudad es el pueblo santo. Dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, mira, como una esposa ataviada para su marido. Wow, qué hermosa. Esa ciudad nació cuando Cristo se levantó del corazón de la tierra. Ciudad santa. Somos el lugar, o somos la ciudad donde Dios habita. Por eso a veces hay un celo, porque a veces ves que otros se regocijan y alaban y danzan y bailan y gritan y chiflan, y la ciudad santa tremendo, tremendo. Tenemos, a lo mejor no les ha caído el 20 de quiénes somos, de que Dios habita aquí en su ciudad. Es para que grites, aplaudas, chifles, remolines, etcétera. Que entendamos quiénes somos. Eso es muy importante, entender quiénes somos. No oír quiénes somos, entender quiénes somos. Eso es diferente. Tenemos que entender quiénes somos tú y yo. Vámonos otra vez a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, mira, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando dice aquí, por ejemplo, nosotros somos linaje escogido, está hablando que somos familia, somos descendencia del mismo Dios. Dice ahí, real sacerdocio, o sea que somos sacerdotes de la realeza, de los reyes, no de España, no de ningún otro lado, sino reyes de Dios Altísimo. También dice que somos nación santa. ¿Qué es una nación santa? Es linaje de Dios, es gente. Somos una nación, somos un pueblo adquirido, y adquirido es comprado. ¿Cuánto costamos? ¿Cuánto costó esa nación santa? ¿Sabes el precio que costó esa nación santa? El sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. No solamente descender y estar haciendo ahí fiesta abajo. ¿Tú crees que andaba haciendo fiesta nuestro Señor abajo?
3 días y 3 noches, le costó un alto precio para que tú no fueras ahí, ni yo fuera, sino que fuéramos una ciudad santa. Pueblo adquirido, comprado, a fin de que anuncie las virtudes. Entonces, la nación santa o el pueblo de Dios está para anunciar las virtudes de nuestro Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa virtudes, pastora? Pues para poder decirlo. Virtudes es la 703, que es la palabra arete en el griego, significa bondad, significa perfección, significa hombría. O sea, la hombría que tuvo nuestro Señor Jesucristo para bajar. Ahora yo te pregunto, ¿tú bajarías? ¿Tú bajarías sin la presencia de mi Madre Espíritu Santo, sin la presencia del Padre, solito ahí, sin que nadie te proteja, sin que nadie te cubre, con todos esos perros que están al acecho, que lo único que quieren es devorar, desgarrar? Pues nuestro Señor Jesucristo tuvo la hombría de bajar. Wow. Y todo por amor a ti, por amor a mí. Y para que tú no bajes, y para que esos perros no te desgarren a ti, no te traguen, no te quemen. Él tuvo que bajar para que a él le pasara todo y sacar de ahí a su esposa, levantarla del corazón de la tierra. Bueno, tú y yo estamos para anunciar la hombría de nuestro Señor Jesucristo, que Él bajó al corazón de la tierra a pagar por ti y a pagar por mí, un alto precio. Entonces, el de al lado, el que tienes al lado y tú, tienen un alto precio delante de Dios. Tienes un valor incalculable. No se puede calcular tu valor monetariamente porque no fue pago monetario. Mira que las devaluaciones cada rato se dan. Tú tienes un alto precio. Vales la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un precio que no pierde valor como la moneda. Tremendo. Te damos gracias, Señor, por eso. Y la iglesia, que es la nación santa, para eso estamos, para anunciar la hombría de nuestro Señor Jesucristo. Hombría, y también significa bondad, perfección. Significa, mira, hombría, como dije ahorita, pero también significa que lo levantaron. Todo esto lo vamos a hablar tú y yo, es parte de las virtudes. Dice que lo levantaron, que fue traído, que ascendió. Todas estas son palabras del Strong, de valentía, de hombría. Dice, le mataron, fue turbado, pero fue alzado. Todo eso tenemos que hablarlo, anunciarlo, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién anuncia todo esto? La nación santa. ¿Tú quieres saber quién es nación santa? Que esté hablando de la muerte espiritual de Jesús, de su hombría para bajar al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la iglesia. Yo pensé que la que hablaba psicología y que cómo ahí hacerle ahí 10 pasos para el éxito, cómo brillar en la luz, etcétera. No, la iglesia habla de las virtudes de nuestro Dios, de cómo bajó al corazón de la tierra y fue levantado por mi Madre Espíritu Santo. Fíjate cómo hay mucha gente que se desvía. Te hablan de tantas cosas, menos de lo que Cristo pagó en el corazón de la tierra.
y te dicen que encuentras la verdad y que encuentras la luz y que encuentras el ángel y que encuentras quién sabe qué, y nunca te aterrizan en las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Te hablan de todo menos de la verdad. ¿Por qué? Porque no es la nación santa, no es la iglesia, no son sacerdotes, no son reyes. Hay cualidades específicas para saber quién es un sacerdote, quién es un rey, quién es esa nación santa. Dios habita en su ciudad. Muchos dirán, yo también he oído la voz de Dios, pastor. Pues sí, cuando clamas ahí Dios acude. Yo de niña, sin ser salvo, sin ser nada, yo oía la voz de Dios, me daba instrucciones, Dios me hablaba. Ya no, pastora, no, también me sigue hablando, pero te hablo de mi infancia. Yo oía la voz, cómo me decía cosas. Entonces, pero eso no significaba que yo ya estaba ahí, no, quizá ya tenía el llamado. Y mucho depende de la gente, si lo acepta, no lo acepta, si lo rechaza, no lo rechaza, pero de que Dios nos llama, Dios nos llama. Ya uno se establece ahí, Dios te establece. Amén. Vámonos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 15. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, 2:10 al 15. 1 de Pedro 2:10 al 15. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Fíjate, ahora ya somos pueblo adquirido por Dios. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque ahora sois pueblo. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Vamos al 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí mira, todos dicen, ay, pastora, ya va a empezar con su ley. Dice alma, no está hablando de tu cuerpo. Que está hablando de dardos incendiarios del diablo en la mente, en el alma. Amado, yo ruego como extranjero y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No solamente, también es comer, etcétera. Muchos deseos que tengan que ver con la carne. Por ejemplo, esta mente carnal dice que no se somete y no se sujeta a las cosas de Dios. Es contraria a la mente carnal, contraria a la mente de Cristo. Por eso dice que nosotros no nos rijamos con esa mente carnal, sino seamos regidos por la mente de Cristo. Muchos ahí este pasaje lo usan como para decir otras cosas, pero bueno, vamos al siguiente pasaje. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuáles son buenas obras? Los que buscan inmortalidad, amén, etcétera. Dice, por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea al rey como al superior. Mira, tenemos que dar buen testimonio. Ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Siguiente. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y qué es haciendo bien? La Biblia nos explica que el hacer bien, dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que le crean al enviado.
O sea, si Dios envía y tú le crees, estás haciendo bien. Si tú estás buscando gloria, honra, inmortalidad, estás haciendo bien. Ese es hacer el bien, bíblicamente hablando. Amén. Y tenemos que hacer eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Dice ahí: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y mira, y reinaremos sobre la tierra. Reinar es una cualidad de los reyes, evidentemente. ¿Qué es un rey? Por ejemplo, la palabra rey es la palabra kurios. La palabra kurios significa amo, dueño, señor. Tú y yo somos reyes, somos dueños, somos amos, pero la palabra dice que tenemos que dominar. Por ejemplo, un rey, ¿qué hace un rey? Un rey domina. Y tenemos que empezar por nuestro propio terreno, por nosotros mismos. A veces queremos dominar al de al lado o el terreno de al de al lado, ¿no? Nomás estamos ahí mirando qué hace bien, qué hace mal. Dominar. Esa es una cualidad de un rey, evidentemente. Reinar. Por ejemplo, si viene una enfermedad, ¿qué tienes que hacer? Dominar. Reinar. Estar sobre. Y no permitir que ese monte esté sobre ti, sino ponerlo bajo tus pies. Para eso fuimos llamados reyes y sacerdotes, para dominar, para que tú seas el amo, para que tú seas el Señor. ¿Tú has visto a alguien que sea amo y que el mismo siervo le diga, váyase para acá, váyase, y le dé órdenes al dueño? No. El amo es quien da las órdenes. Entonces, cuando viene un espíritu de enfermedad, de tristeza, de cualquier lista que le quieras hacer ahí, tú tienes que dominar. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. A veces se nos hace tan difícil, pero créeme que cuando tú le hablas al problema, tienes que entender tú primero que todo demonio tiene que someterse y sujetarse. Pastora, porque a veces no lo hace, pastora, porque ni tú te la estás creyendo. Necesitas primero creértela tú. ¿Quién eres tú? Hablarle a la montaña, y la montaña se tiene que derretir, esa montaña. Porque tú estás puesto en un lugar como un rey, como un amo, como un dueño. Tú eres dueño de ti mismo. Y vienen espíritus a dominar y tú tienes que echar fuera todo espíritu. Por eso en el antiguo pacto siempre iban y conquistaban las tierras que se les había dado. Dios les había dado esas tierras, pero había invasores en esas tierras. ¿Y qué tenía que hacer la gente? Llegar y conquistar. ¿Qué pasó con Josué y Caleb? Llegaron y había gigantes en esa tierra prometida. Y otros que vieron los gigantes se desanimaron y dijeron, no la vamos a hacer. Pero Josué y Caleb dijo, no los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque ellos tenían la certeza y la seguridad de que Dios estaba con ellos. Y ellos llegaron y conquistaron. Esa es una sombra, redimido, que tú tienes que conquistar todo lo que tenga que ver contigo. Nada tiene que dominarte a ti. Tú tienes que dominar. Para eso fuiste llamado como rey, para dominar. Todo espíritu demoníaco tiene que largarse. Tiene que soltar todo lo que a ti te pertenece.
Entonces dice ahí, vosotros, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, ya cuando venga esa ciudad santa, en el Apocalipsis que habla, ahora sí nos vamos a establecer y vamos a reinar y vamos a dominar, y todo este planeta Tierra ya es nuestro, pero ahora sí sin invasores, van a ser quitados todos. Pero tenemos que empezar ahorita con nuestra vida, que ellos sepan la diferencia en lo que es la ciudad santa. La ciudad santa no se toca. Entonces todo espíritu que quiera tocar, yo declaro que es derribado al instante. Yo declaro que todo plan diabólico que hay en tu contra, en ese instante que es planeado, se derriba a tierra en el nombre de Jesús. Todo plan es quemado en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu es echado a lo profundo del mar. Te declaro una ciudad santa sin ser tocada en el nombre de Jesús. Declaro que tú eres rey, tú eres sacerdote, tú dominas sobre toda autoridad. Aleluya. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Créeme que en ocasiones, a veces cuando tú eres de la familia de Dios, te da un celo cuando el diablo toca a uno de los miembros de la familia espiritual. Te da un celo. Como dice, entre nosotros sí nos podemos pelear, pero que el diablo no te toque. Nosotros sí nos agarramos ahí, pero que el diablo no te toque. Amén. Dice ahí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes para Dios? Mira, nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio nos hizo a nosotros reyes, nos hizo sacerdotes. Vamos a Apocalipsis 19, 16 para cerrar aquí. Apocalipsis 19, 16. Entonces, con su sacrificio, fíjate, Él no nos puso debajo de sus pies. Es algo impresionante que ha hecho que nos enamoremos más de nuestro Señor Jesucristo. Él nos rescató, Él pagó por nosotros, tuvo la hombría de bajar sin papá, sin mamá, solo a ese lugar donde lo desgarraron, lo despedazaron, lo quemaron, abusaron de Él en todos los sentidos. Tuvo la hombría de hacerlo. ¿Para qué? Para a nosotros hacernos reyes y sacerdotes. Podríamos decir, hubiera dicho Cristo, pues ahora los hago ahí mis siervos y van a estar debajo de mí ahí porque yo pagué por ustedes. No, el corazón de nuestro Dios es impresionante, es maravilloso. Verdaderamente Dios es amor y nos puso en un lugar sublime, en lo más alto, porque dice la palabra que así como Cristo descendió a las profundidades más bajas de la tierra, así también tuvo que ser levantado a lo más alto, a lo más sublime. Y así como Él pagó en lo más bajo por ti y por mí, así nos llevó a ese lugar a reinar. Dice, y en su vestidura, mira nuestro Señor Jesucristo, el tatuaje que trae nuestro Dios. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de señores. Wow, impresionante. Gracias, Señor. Wow. Rey de reyes y Señor de señores. Es admirable nuestro Dios. Es admirable. Él no dijo rey y sus servidores, el sacerdote y sus servidores.
Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Dios. Yo declaro que esta palabra es sembrada en lo profundo de tu corazón en el nombre de Jesús. Y declaro que mi Madre, Espíritu Santo, trae un abundante fruto y una abundante lluvia para que tú puedas comer de este fruto para vida eterna. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Yo me despido del Facebook y mientras, gracia y paz, Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Espíritu